Buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de oración todos los miércoles a las 7:30 de la noche en punto. Bienvenidos a los radioescuchas y televidentes que nos ven en esta noche y nos escuchan. Vamos a presentarle este servicio al Señor. Como siempre, vamos a ponernos de pie los que estemos sentados y vamos a dar gracias. Primeramente, Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche por tu presencia, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu provisión cada día de nuestras vidas, por tu provisión espiritual y física, mi Dios. Porque si bien, Señor, cada día tenemos una prueba, una lucha nueva, tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra. Y lo podemos vivir y lo podemos testificar todos y cada uno de nuestros días, Señor. Y te damos gracias, Señor. Entramos por tus atrios con alabanza y con acciones de gracias, porque tú eres el único que tiene el poder, el único que merece gloria, honra, alabanza y acciones de gracias. Porque tú eres el que provee, el que abre puertas, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias, Señor, gracias. Especialmente, Padre amado, te damos gracias por esta salvación preciosa que tú nos has regalado a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, mi Rey, porque podemos sentir, Dios Todopoderoso, el cambio, podemos testificar, Señor, que antes de conocer el Cristo de la gloria éramos escoria, estábamos hundidos en el lodo cenagoso, Señor, y hoy podemos gritar victoria, Señor, victoria de paz, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, gracias. Podemos dar gracias cada día por las sanidades y milagros que hemos visto en nuestra casa, Señor. Gracias por la sanidad, Señor, de cáncer que tú le has dado a nuestra hermana Gloria, Señor. Por la sanidad de cáncer total que le has dado a nuestro hermano. Se me olvidó el nombre del hermano. Gracias, Señor. Tú lo conoces. Te damos gracias por la sanidad de este hermano, Dios Todopoderoso. Gracias por la sanidad de nuestra hermana Sabrina, Señor. Gracias por la sanidad del hermano Rubén, Señor. Y así podemos día tras día, tiempo tras tiempo, hacer una lista de todos los milagros que tú has hecho en esta casa, Señor. Milagros de vida, milagros de liberación, milagros, Señor, de sanidad, milagros de provisión, Dios Todopoderoso, donde no hay absolutamente nada y llega la provisión porque tú la envías. Por eso no nos cansamos de darte gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Recordando las sanidades del hermano Carmelo, Señor, lo bendecimos donde quiera que esté y te damos gracias por la sanidad de este hermano, Señor, que llegando hasta tu casa con una semana de vida, hace 4 años que a ti te plació sanarle, Dios Todopoderoso. Podemos verlo, ver el testimonio día tras día aquí en nuestra casa. Podemos contarlo a través de los medios, Señor, y podemos testificar cada segundo de tu poder y de tu gloria. En esta hora, mi Dios, te presentamos este estudio de tu palabra, Señor, que vamos a estudiar sobre la Santa Cena en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos a entender la magnificencia de tomar la Santa Cena, de tomarla dignamente, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, perdonando y pidiendo perdón si hemos ofendido al hermano, si te hemos ofendido a ti, Señor. Y ayúdanos a profundizar en esta noche, en este precioso tema. Te damos muchas gracias y quédate con nosotros, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, la Santa Cena la vimos la semana pasada y hemos terminado con esta clase, ¿verdad? Y hemos entendido que para tomar la Santa Cena del Señor era algo que no podíamos hacer indignamente, por cuanto el sacrificio de Cristo Jesús, el dolor en su cuerpo fue para el perdón de nuestros pecados. Entonces dice la Biblia que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo fue con mucho dolor, con mucho
flagelamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para perdonarnos a nosotros. Por lo tanto, si vamos a tomar la Santa Cena del Señor, es necesario que nuestros corazones estén perdonando a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? De manera que el sacrificio de Cristo para nuestra vida no sea un sacrificio en vano. Amén. Entendemos que nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos, y tampoco podemos pasar a nuestro pasado, ir a nuestro pasado para borrar todas nuestras rebeliones, sino que hemos necesitado el sacrificio de Cristo para que nuestros pecados fueran borrados. Amén. Por lo tanto, cuando tomamos la Santa Cena no lo podemos tomar indignamente, tenemos que tomarlo dignamente, entendiendo que en nuestros corazones también, como hemos recibido la gracia del Señor por el perdón de nuestros pecados, asimismo tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos hacen daño. Tenemos que perdonarlos a ellos. Dice la palabra de Dios, es necesario que nosotros pasamos por alto las ofensas, que pasemos por alto las ofensas. O sea, no podemos dejar que las ofensas ni siquiera nos lleguen a nosotros. Amén. Entonces, de esta forma podemos llegar con corazón sincero, con agradecimiento, y tomar el sacrificio de Cristo por medio de la Santa Cena. Amén. En esta noche vamos a estudiar la lección 8, que es un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Vimos el bautismo del agua, ¿verdad?, que es para el perdón de nuestros pecados. Vimos el bautismo del agua para el lavamiento, ¿verdad?, de nuestro pecado. Vimos el bautismo del agua, que representa el morir el viejo hombre para nacer en el nuevo, que es espiritual, ¿verdad? Hemos visto todas estas cosas. Ahora vamos a ver un nuevo poder, el bautismo con el Espíritu Santo. En una lección anterior vimos cómo desde nuestra conversión, desde nuestra conversión, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, nos da vida nueva, nos ayuda de diferentes maneras y forja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pero el propósito de Dios no es solo que tengamos una vida nueva al nacer del Espíritu y que el Espíritu esté en nosotros, sino que experimentemos el poder del Espíritu para una vida victoriosa y un servicio eficaz a Dios. Para esto, ha dado una promesa para todos los que creen en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, dando a entender eso, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, tenemos que entender que todo poder que podamos ejercer por medio del Espíritu no proviene de nosotros, sino del Espíritu de Dios. O sea, de ninguna forma podemos vanagloriarnos y decirnos yo tengo poder, porque nosotros no tenemos ningún poder. Solamente el poder nos concede por cuanto hemos permitido que el Espíritu, ¿verdad?, nos dé ese nuevo nacimiento, ese nuevo ser que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nosotros somos nacidos por el Espíritu, si nosotros recibimos el Espíritu, para que el poder del Espíritu de Dios sea efectivo en nuestras vidas, tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos pretender ser guiados por la carne y manifestar los poderes del Espíritu de Dios. Amén. O somos carnal o somos espiritual. Si somos espirituales, entonces tenemos que andar en el Espíritu. Si somos carnal, pues caminemos en la carne. Entonces, cuando le damos lugar solamente al Espíritu de Dios, que sea nuestra guía, que sea el que glorifique a Dios en nuestra vida, entonces el poder del Espíritu se manifiesta y nosotros le damos la gloria a Dios. Amén. Por eso que, entendiendo, ¿verdad?, que no es por mi oración que suceden los milagros, no es porque yo sea el más orador o el más, sino es por cuanto he decidido morir para permitir que Dios actúe a través de mí. Amén. ¿Qué es morir? Morir es negarse a sí mismo. Dice el Señor Jesucristo, el que no niega su vida por causa de mí no es digno de mí. ¿No es así? Dice la palabra. Entonces, el negar su vida es decir, ya yo no existo. El que existe es Dios en mí. Amén.
Entonces, si decimos que, la otra vez yo le estaba explicando que si decimos que Dios existe en nosotros por medio del Espíritu Santo, no podemos hacer nada que sea contraria a la santidad de Dios. Entonces, si hacemos cualquier cosa contraria a la santidad de Dios, estamos mintiendo. De otra forma, estamos blasfemando. Amén. Eso diría uno, no, pero entonces, wow, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Sí, vamos a fallar a Dios hasta que poco a poco vayamos ir perfeccionando en el conocimiento y en la verdad de Dios hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Eso quiere decir, o sea, enseñándole esas cosas, no estoy diciendo que haya alcanzado la meta. El mismo apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo la meta al supremo llamamiento, ¿verdad? Y todos nosotros que estamos aquí con la misma intención de conocer más a Dios y de vivir más a Dios. Amén. Entonces, enseñándole esas cosas, no le estoy diciendo que usted está mal, ¿verdad? Recordándole que somos nuevos seres en Cristo, y antes de conocer a Cristo hemos vivido en la contaminación, las contaminaciones del mundo, y toma tiempo para descontaminarse y poder entrar en la santidad de Dios. Porque cada vez que descubrimos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces empezamos a despojarnos. Poco a poco nos despojamos del viejo hombre que está contaminado y viciado, dice la palabra, para ir renovando en el nuevo, que es en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces cuando el deseo y el anhelo de glorificar a Dios con nuestra vida se hace una verdad en nosotros, entonces el poder de Dios empieza a ser efectivo en nuestras vidas por medio del Espíritu, porque Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno. Perdón. Entonces, fíjese, si nosotros, ¿qué ejemplo yo podría decir? Usted nunca se va a montar en un avión con una persona que no sepa pilotar, ¿verdad? Porque no tiene el poder. No tiene el conocimiento y no tiene el poder. Sería uno más insensato de montarse en un avión con un piloto que nunca ha pilotado un avión, ni siquiera ha manejado una bicicleta. ¿Ah? Bueno, por eso necesitamos discernimiento, ¿verdad? Entonces, y nadie le va a entregar un avión a una persona que nunca ha pilotado un avión. Y tampoco le va a entregar un carro a una persona que nunca ha manejado un carro, ni una motocicleta, ni ninguna cosa. Amén. Tampoco alguien le va a entregar una compañía multimillonaria a una persona que no tiene ningún conocimiento en cómo manejar una compañía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que entonces empezar a tener el poder y el control de lo que hacemos? El conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento es lo que aumenta nuestra fe. Dice que la fe es por el oír, más por el oír la palabra de Dios. O sea que mientras vamos escuchando la palabra de Dios, vamos a ir perfeccionando a través de la palabra de Dios. Y el viejo hombre se va desgastando, se va muriendo, y el nuevo hombre se va fortaleciendo. Porque el alimento del Espíritu es diferente al alimento de la carne. Si nos alimentamos bien de la palabra de Dios, entonces el Espíritu se fortalece, ¿verdad? Y el poder del Espíritu es más efectivo en nuestras vidas. Amén. Entonces, mientras más tú entras en un training, como se dice, una práctica, ¿verdad? De lo que tú estás estudiando, de lo que tú estás aprendiendo, se hace más fuerte el poder, ¿verdad? De controlar lo que tú estás llamado a controlar. Sea una compañía, sea un avión, sea un carro, sea una motocicleta, sea lo que sea, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron siendo papá acá? ¿Verdad que tuvimos que aprender con el primer niño? ¿Verdad? Todos tuvimos que aprender con el primer niño. Y con el segundo niño somos mejores padres. Cuando ya el primero haya sufrido todas las malas experiencias, ¿verdad? Pero cuando tú llegas a tener el segundo, ya tú tienes más poder de padre y de madre.
Así mismo, cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos adquiriendo más conocimiento y más poder en el Espíritu. Si nos dejamos guiar por la palabra. Amén. Juan el Bautista anunció: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Eso está en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 8. Amén. Y Jesús, antes de morir, prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Lo llamó el Consolador. Término que viene del griego paracleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Promesa bendita para cada uno de nosotros de que no estamos solos nunca en nuestra vida y el servicio a Dios. O sea que cuando una persona dice: ay, aquí me dejaron sola en la mañana, no está sola, está mejor acompañado que nunca. ¿Sí? Cuando tú dices: no está sola. Mira, cuando yo llego aquí primero que todos en la mañana a orar, que yo puedo orar como el pastor Ángel ora sin interferir con nadie, yo me gozo. Pero tan pronto que empieza a llegar gente, yo entro en mi silencio y me quedo con Dios. Porque es necesario que mientras yo voy orando y buscando el rostro de Dios, que yo le dé la oportunidad al otro también de entrar en la presencia de Dios. ¿Sí? Y luego, pues entonces, al final, antes de salir, hacemos una oración juntos. Entonces, lo que no viene en la mañana se lo está perdiendo, porque toda la mañana el Señor da una palabra fresquecita. Amén. Y ayunamos acá. Toda la mañana el Señor da una palabra fresquecita, poderosa, ¿verdad? Y salimos de aquí ya preparados para empezar el día. Amén. Es como tanta la costumbre de que la necesidad de venir, mejor dicho, que yo esta mañana yo dije: no voy a ir hoy, como por la noche va a haber servicio, entonces no voy a ir, no voy a quedar descansando. No, yo no fui capaz. Yo ¿por qué no fui? Entonces me comprometí con mi hermana a llevarla al tren y ella tenía que recoger a las 10. Y yo: ay, ya se fue, yo ¿por qué no fui? Y fui, la descargué en el tren y me vine y llamé a María y no me contestó. Y me tocó la puerta y dije: ¡María! Y María me oía. Cuando yo voy a montar el carro, cuando me hablé, ¡ay, gracias a Dios! Poco antes de ascender al cielo, Jesús reiteró su promesa con otras palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 1:8. ¿Qué quiere decir y me seréis testigos? O sea que ustedes me van a representar. Ustedes me van a representar. ¿Verdad? Cuando tú buscas o vas a la corte y tú buscas un testigo, ¿qué hace el testigo? Te representa. ¿No es así? Entonces cuando Jesús dice: y me seréis testigos, dice que ustedes me van a representar, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces ustedes se dejan guiar, porque dice que es nuestra guía y dice que es nuestro consolador, ¿verdad? O sea que cuando tiene un problema, ¿a dónde se va a refugiar? ¿A quién va a buscar? Al Espíritu Santo, nuestro consolador. ¿Por qué es importante buscar refugio en el consolador? ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos refugio en el consolador, estamos evitando ciertas situaciones que podríamos evitar. Me explico. Dios ha puesto hombres de Dios y ha dado el Espíritu Santo. Si no tiene el consolador, es bueno que busque un hombre de Dios, un hombre íntegro.
Pero si tienes el Espíritu Santo, busca tu refugio ahí, entrate en la intimidad con el Espíritu de Dios y habla con Él y explícale tu problema. Y Él te va a guiar. Dios nos habla. Pero si hablamos más de lo que Dios nos quiere hablar, nunca vamos a escuchar. ¿Saben que a veces nosotros queremos hablar y decirle a Dios todo lo que nos pasa y no tomamos un momentito para que Dios nos diga, lo único que tú tienes que hacer es esto, esto? Pero hemos hablado tanto, que salimos y no recibimos la dirección. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Pero para poder ser guiado hay que escuchar la dirección. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Acaso si ustedes ponen el GPS, ponen la radio más alto para no ¿verdad que no escucha la dirección? Entonces usted baja la radio y escucha el GPS y el GPS le va dando dirección. Amén. Entonces cuando nosotros necesitamos escuchar la voz de nuestra guía, que es el Espíritu Santo, hagamos silencio y Él nos va a guiar. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo, no hay. Amén. Y eso es por Él. Eso es por Él de que el Espíritu Santo nos guíe para que salgamos triunfantes de cualquier situación. Amén. Otras situaciones de que muchas están siendo agobiados, están siendo víctimas, ¿verdad?, de situaciones difíciles, y uno tener guía del Espíritu Santo para salir ahí triunfante por Él. Amén. Pero es necesario de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un nombre que repetimos con nuestra boca, es una vida nueva que está en nosotros, dado por el dador de la vida. Amén. Pastor, asalta una pregunta. Si podemos decir que el Espíritu Santo nos da la solución, usted nos sugiere que hagamos total silencio en la presencia del Espíritu Santo. Tiene que tener el micrófono de allí porque aquí Sugiéranos las maneras en las que el Espíritu Santo nos puede hablar. Que la batería se le cargó. Por medio de la palabra. Siempre por medio de la palabra. está hasta lo último. No, porque tenemos que poner en una balanza siempre, porque el enemigo es astuto. Uno tiene que ponerlo en la balanza de la palabra para entender que es la voz del Espíritu Santo que nos está guiando. Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo tú tienes un problema con tu pareja, vamos a poner, el Espíritu Santo nunca te va a decir un clavo saca otro clavo. Eso no sería nunca la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿No? El Espíritu Santo siempre te va a guiar a hacer lo que es correcto. Te va a decir, no, te uniste con Él por toda la vida y hasta que la muerte lo separe. ¿Verdad? Sé paciente, soporta. El amor prevalece. El Espíritu Santo te va a guiar siempre. Amén. Y que el matrimonio fue instituido por Dios, te va a decir, ese fue instituido, y lo que une el Señor no lo separa el hombre. O sea que el Espíritu Santo te va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso que a veces yo le digo que tenemos que tener cuidado con las muchas voces, poder determinar si la voz proviene de Dios o no proviene de Dios. Amén. Entonces, y la promesa es extendida a todos los creyentes. Si una persona no es creyente, esa promesa no puede ser extendida a esa persona. Amén. Porque es por fe. Es por fe. Amén. Si no hay fe, pues no pasa nada. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hechos 2:39. ¿Quién me lo lee?
Vamos a leer Hechos 1:8 primero. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Hechos 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. O sea que no habrá límite. Amén. No habrá límite. No habrá tampoco acepción de personas. Amén. Nosotros no podemos ser acepción de personas. ¿Por qué? Porque todos nosotros que estamos aquí en un momento dado, ¿verdad? Lo que no es tan gloria a Dios, pero estuvimos descarriados completamente, estuvimos alejados de la ciudadanía de Dios, del conocimiento de Dios, del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos conducido nuestra vida como nos parecía y como nos fue enseñado, como ha sido de modelo delante de nuestros ojos, y de esta manera hemos conducido nuestra vida, y por cuanto lo hemos hecho de esa manera, el hombre ha sido contaminado, ¿verdad? Por todas las cosas, los rudimentos del mundo, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que pues cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando empezamos esa relación con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Amén. Las conductas empiezan a cambiar. Eso se llama entrando en la restauración. ¿Por qué restauración? Porque Cristo vino a redimir algo que se había perdido. O sea que nosotros fuimos creados de una forma, pero esta forma fue perdida, ¿verdad? Entonces Cristo vino a restaurar, a redimir, a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Amén. Entonces cuando encontramos nuestra identidad de nuevo como hijos de Dios, amén, esa identidad que nos fue dada por el Espíritu Santo, donde recibimos la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo, entonces el poder de Dios empieza a manifestarse en nosotros. Amén. Porque dice que la palabra que el hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Amén. El hombre fue separado de la gloria de Dios. Amén. Y si tú estás separado de la gloria de Dios, no hay ninguna forma en que la gloria de Dios puede ser manifestada en ti. Y si fue por la causa del pecado es necesario, entonces, que podamos entrar en el sacrificio de Cristo para el perdón y la remisión de nuestros pecados, y ser restaurado a través de Él por medio del Espíritu Santo, de manera que el poder del Espíritu Santo empiece a ser efectivo en nuestras vidas. Amén. Pero es una decisión de cada uno, de totalmente negarse a sí mismo, para que el Espíritu entonces haga lo suyo, de manera que no vivas más tú, sino que viva Cristo en ti. Amén. Amén. Entonces, Hechos 2:39. Amén. Léelo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Para cuánto? Para todos los que están cerca, lejos, para nuestros hijos y para todos cuantos el Señor llamare. Pero para que esa promesa se cumpla, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Creer. Amén. Creemos, entonces no solamente vamos a ser salvos, también toda nuestra familia va a ser salva. Amén. Seguimos. El bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se menciona con la frase fueron llenos del Espíritu Santo cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Podemos decir que el bautismo con o en el Espíritu Santo es la primera experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Esta experiencia debe ser mantenida, cultivada y profundizada de manera permanente.
Efesios 5:18. ¿Qué quiere decir permanente? Continuamente, todo el tiempo, en permanencia, que permanece. Amén. 5:18. Léelo, pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Y qué es el lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es no tener lugar para más cosas. Que el Espíritu ocupe todo lo que hay en nosotros. Cuerpo, espíritu, mente, corazón, todo nuestro ser lleno del Espíritu Santo. Por eso que la palabra nos manda y se asocia con eso, de que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo. Amén. Y ese amor con todo es la llenura del Espíritu Santo, porque con todo lo que somos vamos a ser santificados por cuanto Dios es primero en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, en todo. Entonces eso es la santificación, y ser lleno del Espíritu Santo es eso, de que todo nuestro ser ame a Dios. Amén. Cuerpo, espíritu y alma. Amén. Entonces eso es la llenura del Espíritu Santo, de que no hay espacio para más nada, sino para poder amar a Dios. Yo no sé cuántos quiere ver el poder de Dios manifestado en su vida. Dios no escasea. Nosotros quedamos cortos con la expectación de Dios. Nosotros quedamos cortos. Pero Dios espera mucho de nosotros. Pero nosotros le damos poco a Dios. No estoy hablando de dinero, ¿sí? No me confundo. Estoy hablando de lo que Dios vino a salvar, de lo que Dios vino a restaurar, de lo que Dios hizo por ti y por la razón por la cual Él lo hizo. Es para redimirte, no a mitad, no a un 50%, no un 30%, no un 60%, sino un 100%. Amén. Es un caminar, es un ejercerse cada día en hacer la voluntad de Dios. Es levantarse y resistir a toda tentación, resistir a todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es resistir al diablo para que huya de vosotros. Y que en el caminar con Dios ustedes se vayan santificando cada día más y agradando más al Padre. Y cuando eso sucede, entonces Dios dice: ese es digno de mi confianza, de que yo me glorifique en Él. Entonces el poder de Dios empieza a ser manifiesto en ustedes. Y la gente, wow. Ya no, la gente no te van a ver a ti. La gente va a decir: yo quiero lo que tú tienes. No va a decir: yo quiero a Zaira, yo quiero a Owen. No, yo quiero lo que tú tienes. Amén. Gloria a Dios. Vamos bien. También vemos que el nacer del Espíritu, la conversión, o podemos decir la transformación, ¿verdad? Porque somos transformados de un ser carnal a un ser espiritual, o somos convertidos de un ser carnal a un ser espiritual. ¿Se acuerdan de la prédica de los otros días? Cuando estaba hablando de la conversión. Cuando nosotros alcanzamos a aprender una carrera, ¿verdad? Nos convertimos a esa carrera, porque vivimos de ella y todo lo que hacemos es de acuerdo, nos convertimos. Porque yo digo que nos convertimos porque antes tú te llamabas Jocelyn, y después que tú hayas estudiado en la medicina, ya te llaman doctor Jocelyn, ya te convertiste en doctor, ¿verdad? Doctor viene a ser tu primer nombre y Jocelyn tu más. ¿Verdad? Pero esa es la conversión, o sea, nos convertimos en lo que aprendemos a hacer. El mecánico se convierte en un mecánico, lo que aprendemos, pero qué bueno que nosotros nos convertamos al Señor. Amén. Nos convertamos de tal forma que nos llamen cristianos, porque hay un Cristo reflejado en nosotros. El Cristo no es cristiano, ser cristiano no es una denominación, por favor, no es una denominación, es un vivir. Amén. Cuando
Alguien le pregunta cuál es su denominación, no vaya a decir cristiano. Nosotros no somos una denominación. Somos cristianos por cuanto vivimos la verdad de Cristo. Amén. Las denominaciones son puro invento de los hombres. Dios no vino a formar denominaciones. Dios vino a formar un pueblo. ¿Me están entendiendo? ¿Alguna pregunta sobre eso? Preguntan que somos cristianos. No. ¿Qué denominación somos? Sí. Ah, ok. Entonces decimos, yo No tengo, somos denominación. no tengo ninguna denominación. Amén. Porque ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Para qué se da la vida? Para vivirla. Y por cuanto vivimos esa vida que Cristo vino a depositar en nosotros a través de su Espíritu Santo, eso nos da la identidad de cristiano como semejante a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no tengo ninguna denominación, soy cristiano. Exacto. Porque vivimos la verdad y la doctrina del Señor Jesucristo. Pero, pastor, bueno, a mí me han preguntado ¿a qué religión perteneces tú? No pertenecemos a una Por religión. eso, yo ahora digo, no es una religión, es una relación con Dios. Amén. Soy cristiano. Amén, esa es la cosa, ¿verdad? Porque las religiones, de acuerdo a Juan 3:16, lo formó el hombre. El plan de Dios fue dar a su Hijo, no dar una religión, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, más tenga vida. Amén. Entonces, si fuera el plan de Dios diferente, el plan de Dios hubiese dicho: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado tal denominación para que cualquiera que en Él crea, ¿verdad? Entonces ninguna denominación puede dar vida. Cristo es el que da vida. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿a qué denominación pertenece? El nacer del Espíritu y el bautismo con el Espíritu. Jesús nació del Espíritu Santo, pero fue